la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les doy la bienvenida a su foro Derechos Humanos y TICs. El día de hoy nos acompaña desde Colombia el destacado jurista José Jaime Padilla Oliveira. Para presentar a nuestro ponente, le damos la palabra a nuestro moderador, el especialista en la materia, Diego Andrés Miranda, de Colombia. Bienvenido, maestro. Tiene apagado su micrófono, maestro. Gracias. Hola, muy buenas tardes para ti, Neidali, y muy buenas tardes y sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este espacio en el que la Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos ha propuesto para que podamos transformar y hacer cada vez de mayor apropiación por parte de la ciudadanía estos temas que poco a poco están transformando no solo la sociedad y las dinámicas en las que nos vemos nosotros inmersos por herramientas tecnológicas, sino también el derecho. En esta oportunidad hablaremos con mi gran amigo, mi colega, el doctor José Jaime Padilla, quien es un abogado litigante con bastante y significativa trayectoria profesional aquí en el Cesar, exactamente en el norte de Colombia, y al cual pues tengo el honor de presentar ante ustedes. José Jaime Padilla, adelante, bienvenido. Si pudieras, pues, José Jaime, presentarte un poco para nuestra audiencia, tenlo a bien. Muchas gracias, doctor Diego y Neidali Espinosa. Muy buenas tardes para ti, para todos los que a través de las distintas plataformas nos están viendo en este momento. Como tú lo has indicado, yo soy José Jaime Padilla Oliveira, soy abogado. Además de eso, cuento con 2 especializaciones en Derecho Público, Derecho Penal y una maestría en Derecho Procesal. Tengo experiencia como abogado litigante, como lo has indicado, pero también he sido defensor público en el área de civil, familia, laboral, aquí en la Defensoría del Pueblo de Colombia. Además de eso, cuento con mi despacho judicial, donde atiendo casos particulares y he sido asesor de entidades públicas como privadas. Muchas gracias por esta amable invitación. Muchas gracias a ti, José Jaime, por haber aceptado acompañarme y compartir con todo este gran escenario, esta gran audiencia, estos temas de tecnología y de derecho. También aprovecho para agradecer al doctor Alfonso, quien es también la persona que ha sido cómplice en este acercamiento a la tecnología y en apertura de estos espacios para el mundo académico. También a la doctora Paola Ontivero, desde la distancia, pues le envío un fraternal abrazo de mucho cariño y que esperamos que los productos y demás eventos, los cuales pues puedan ser posibles, lleguen a un éxito muy aceptable y por lo tanto pues también sean de muchísimo aporte para la sociedad en general. Bueno, el día de hoy nos convoca el tema debido proceso y tecnologías de herramientas de las tecnologías de la información. Este es un tema que debe iniciar aunado un poco al tema del foro anterior. En la oportunidad anterior, es decir, en la primera entrega de este foro, hablamos sobre el derecho al acceso a Internet y entre otras reflexiones, anotamos que en efecto la tecnología está generando cambios significativos en la sociedad, en la forma como hacemos negocios, en la forma como aprendemos y claramente en la forma como llevamos los procesos. En esta oportunidad hablaremos principalmente de esos escenarios en los cuales las tecnologías vienen a enriquecer o, por qué no, también vienen a complejizar o a dificultar el desarrollo de las etapas que tiene cualquier proceso. Pero antes de hablar sobre las tecnologías,
yo quisiera, mi estimado Jaime, José Jaime, ya que tú eres pues una persona bastante avanzada en estudios de derecho procesal, nos comenten un poco cuál es el escenario del debido proceso para nosotros posteriormente poder ir ingresando esos aspectos de tecnología que o nos enriquecen o nos generan escenarios de riesgo. Entonces, podríamos empezar por esa parte, si te parece bien, José Jaime. Claro que sí, Diego. Muchas gracias, bueno, nuevamente por tu invitación. Desde que lo hiciste, estuve pensando en ese gran principio, en ese gran derecho al debido proceso y que lo pudiéramos analizar aquí desde una perspectiva de los derechos humanos y además relacionarlos con las nuevas tendencias en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces yo creo que podemos hacer una introducción hablando sobre el debido proceso como derecho humano y más o menos aterrizarlo, cuáles son las implicaciones, digamos, que puede tener el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la incidencia o afectación a este derecho humano al debido proceso. Creo que se hace necesario, bueno, partir de la conceptualización. Este es un término, un concepto del cual frecuentemente los abogados hablamos de debido proceso, pero creo que a veces también es muy esencial que miremos a ver cuáles son los antecedentes del debido proceso como derecho, sobre todo porque este es reconocido mundialmente. Por lo tanto, entonces voy a iniciar con esa introducción del derecho humano como debido proceso, tal como lo he indicado. Digamos que el debido proceso como derecho humano está compuesto por varios principios y garantías, desarrollados pues a través de muchos años de la historia de la humanidad. Yo he citado aquí la Revolución Francesa, donde se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, pero quizás podemos encontrar teóricamente unos antecedentes mucho más remotos del respeto a un debido proceso, inclusive antes de la existencia de lo que hoy conocemos como Estado y las distintas instituciones judiciales que existen. Pero yo creo que este es un precedente muy importante. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, porque es precisamente a través de esta revolución liberal donde decidimos cortarle las facultades a lo que era el Estado monárquico y empezar a hablar de las garantías, del principio de legalidad, del respeto de las libertades, y considero que este es un verdadero antecedente para lo que hoy conocemos como el derecho humano al debido proceso. Pero bueno, ya hoy no solo podemos hablar de esa declaración fruto de la Revolución Francesa, sino también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proferida pues con la creación de la ONU, que de manera específica en su artículo 8 hace alusión a los recursos efectivos que deben tener todos los ciudadanos ante tribunales para ejercer sus derechos. También como derecho, este debido proceso tiene su espacio en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, este es un sistema regional de protección de derechos en el cual varios artículos que estudiaremos más adelante hacen alusión a cuáles son las garantías y principios que se deben respetar cuando se quiere garantizar el debido proceso, ¿de acuerdo? Debemos decir que todos estos antecedentes tienen una relación con el principio de legalidad, porque quizás es el germen inicial del debido proceso, que las decisiones que puedan afectar a los ciudadanos, a los administrados, hablando en otros términos, pudieran tener digamos, un procedimiento preestablecido en la ley. Eso fue la garantía propia de la Revolución Francesa de la que hemos mencionado. Eso que se replica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además en la Convención Americana de los Derechos Humanos que ya hemos mencionado. Algunos denominan el debido proceso, hablando del debido proceso legal, precisamente por la relación que tiene con el principio de legalidad y como una garantía del proceso tanto judicial como administrativo.
Pero bueno, ¿cuáles son esos principios y garantías del debido proceso? Yo he querido sintetizar varias para que después luego hagamos una referencia o digamos la analicemos con base en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces se habla de el derecho a la justicia, el derecho a tener un juez imparcial, el principio de legalidad, es decir, que las actuaciones estén previstas en una norma legal, las actuaciones del poder tanto judicial como administrativo. El derecho a la defensa hace parte del debido proceso, es un principio, es una garantía. Las garantías propias del proceso penal que se refiere a la presunción de inocencia, la posibilidad de defensa técnica y material, la irretroactividad de la ley, el indubio pro reo y la garantía de no autoincriminación. Pero bueno, también el debido proceso como derecho humano incluye el derecho a probar, el derecho a presentar las pruebas para demostrar los derechos sustanciales que alego y además de controvertir las que existieran en mi contra o en contra de mis intereses dentro del proceso, ya sea judicial o administrativo. Hay otra garantía que tiene que ver con la necesidad de un juez natural competente e imparcial, como lo hemos mencionado. También incluye el debido proceso, la doble instancia y la cosa juzgada. Pero bueno, ¿cuál de esas garantías que de grosso modo he mencionado o principios pueden ser transgredidos por el uso o no de las nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales? Creo que esta charla tiene el objetivo de buscar el punto de encuentro entre ese derecho humano reconocido en los sistemas internacionales y regionales de justicia como un derecho humano con el uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos principalmente judiciales, pero también administrativos. Entonces yo he querido traer por lo menos 3 de esos principios que considero hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar las nuevas tecnologías de la información. El primero de ellos tiene que ver con el derecho a la defensa, que se materializa principalmente a la posibilidad de que una persona en un proceso judicial o administrativo pueda aportar pruebas y controvertir las que haya. Como ustedes saben, por lo menos en nuestro país, Colombia, se ha empezado a implementar la justicia virtual y se ha establecido mediante ley que por regla general las audiencias tienen que ser virtuales y que solo excepcionalmente serán presenciales. Ahí uno se pregunta si este derecho a la defensa, la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las que haya, puede estar afectado por esta garantía, digamos, por la aplicación de las nuevas tecnologías sin que se tenga en cuenta, digamos, las garantías de aportar pruebas y controvertir las que haya. La práctica judicial nos ha enseñado que es posible que a través de estos mecanismos tecnológicos se pueda afectar, digamos, la posibilidad de que las partes aporten las pruebas y controviertan las que hay. Precisamente porque se pierde un elemento clave de la práctica judicial, que es la inmediación. Entonces, de una manera, digamos, es posible que haya una correcta práctica de pruebas a través de el uso de la tecnología, pero estas deben ser cuidadosas en el sentido de garantizarle a las partes la controversia de las mismas. Por lo menos en materia penal, hay innumerables artículos que hacen referencia a los problemas que genera, digamos, recibir la prueba testimonial solo a través de medios virtuales y cómo se puede afectar la imparcialidad de un testigo que no se está, digamos, recepcionando de manera presencial. Eso por un lado. Entonces, el derecho a la defensa versus el uso de la tecnología, digamos que hay que ser cuidadoso en el sentido de respetar las garantías de las partes. Otro principio o garantía que yo considero que hace parte del derecho al debido proceso y que podría resultar afectada en el ejercicio, digamos, del uso de las nuevas tecnologías, tiene que ver con el derecho a probar. Las prácticas de las pruebas de manera dispositiva u oficiosa, sobre todo porque los nuevos sistemas procesales le han dado una prelación a la prueba testimonial. Entonces, los elementos tecnológicos
con los que contamos en la actualidad, digamos, pueden generar una distorsión en la interpretación, en la valoración probatoria de los testimonios recibidos de manera no presencial, es decir, a través del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, se debe ser muy cuidadoso por el operador judicial en darle las garantías necesarias a las partes para efectos de que la imparcialidad que inclusive de manera presencial se debe garantizar, mucho más de manera virtual a través de la nueva práctica de pruebas a través de medios virtuales. Y el otro elemento, el tercero, es la imparcialidad, que es también una garantía del debido proceso. Es decir, que su caso sea fallado por un juez imparcial. Y la imparcialidad también la da poder tener inmediación en la práctica probatoria. ¿De acuerdo? La objetividad, la parcialidad también depende de la valoración probatoria, y el uso de las nuevas tecnologías indudablemente va a tener una incidencia en la forma como se recauda la prueba y además de eso cómo es valorada por el operador judicial. Entonces, estas tres garantías, a mi modo de ver, son muy importantes a tener en cuenta en el momento de la aplicación de las nuevas tecnologías en los procedimientos judiciales y administrativos. Porque si bien lo que se quiere es garantizar en mayor medida el acceso efectivo a la administración de justicia de las personas, no se debe desconocer, digamos, que hay unos principios básicos de defensa, de derecho a la prueba, de la imparcialidad del juez, que son, digamos, la base estructural del debido proceso. Yo creo que hay unos puntos problemáticos que se relacionan con el uso de las TICs y el respeto al debido proceso. Digamos que los cito de acuerdo a la experiencia propia a nivel profesional e investigativo. Por ejemplo, en Colombia se hace uso de la notificación mediante mensaje de datos, que ha tenido cierto desarrollo jurisprudencial. Entonces, yo creo que esto puede ser un punto problemático, porque hasta dónde, digamos, se le puede garantizar a las partes que la notificación sea debida, que en realidad las personas que hacen parte de un proceso judicial o administrativo sí puedan enterarse de una actuación judicial en debida forma, sin incurrir en un exceso de ritual manifiesto, sino, digamos, en una forma de notificación efectiva de las actuaciones judiciales, sobre todo inicial, las notificaciones iniciales en cualquier tipo de proceso. Por otro lado, otro punto problemático que yo identifico tiene que ver con los expedientes digitales y el acceso a la justicia virtual. Si se quiere garantizar el debido proceso a través del uso de las TICs en los procesos judiciales administrativos, tiene que garantizarse un acceso efectivo a los expedientes digitales y a todas las partes del proceso, es decir, con capacidad tecnológica que parta de la función judicial, de los mismos entes judiciales que son los que, digamos, tienen el deber de permitir la digitalización de los expedientes, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay otro punto que considero, que ya lo he mencionado, tiene que ver con la práctica de la prueba y la inmediación del juez. Digamos, el uso de la tecnología debería avanzar un poco más para poder garantizarle efectivamente al juez la inmediación, sobre todo de la prueba testimonial, que como ya lo he indicado, ha cobrado mucha importancia en la mayoría de estatutos procesales, porque todas las pruebas se incorporan a través de este medio de prueba, el testimonial. La prueba pericial, la prueba testimonial, la declaración de terceros, todas se buscan incorporar a través de testimonios. Y por último, otro punto problemático que espero ampliar con el doctor Diego, tiene que ver con las audiencias virtuales o a través del metaverso, como hemos encontrado el día de hoy una decisión judicial aquí en Colombia que ordena, digamos, autoriza la realización de una audiencia virtual del metaverso. ¿Qué reparo yo tengo frente a esto? Digamos, si no se le garantiza al administrado de justicia el acceso
a la energía, primero que todo, al Internet y a todas estas herramientas tecnológicas, estas audiencias virtuales o a través del metaverso van a alejar más a la ciudadanía de la justicia y no acercarla más. ¿Por qué? Porque en países no muy desarrollados, digamos, el acceso a la tecnología tiene problemas y de esta manera hay que ser consciente de esa realidad. Es decir, los juzgados no pueden ir, digamos, en el siglo XXII mientras los usuarios de la administración de justicia están en el siglo XIX. Precisamente a eso es que yo llamo un punto problemático porque se debe tener en cuenta la realidad. Y eso tiene que ver con la cobertura digital, el acceso a la administración de justicia, digamos, a través de las TICs, tiene que tener en cuenta el elemento de la cobertura digital. La digitalización de la justicia, por lo menos en Colombia, no ha implicado un mayor acceso a ella. De hecho, en algunos casos puede estar sucediendo lo contrario, es decir, que la digitalización haya impedido que muchas más personas puedan acudir de manera directa a la administración de justicia. La digitalización ha implicado unos nuevos microprocesos que afectan a funcionarios y empleados judiciales en su rendimiento. Eso es producto, bueno, de un análisis que he hecho a través de las distintas organismos que administran el sector justicia en Colombia. Me han dicho que la digitalización implica una nueva forma de trabajo, digamos, que no está siendo reconocida y que además requiere un avance tecnológico para efectos de que no sea un mayor trabajo, sino que efectivamente sea una economía de trabajo la digitalización. Y digamos, hay un tercer aspecto que es el deficiente servicio digital, digamos, sin duda alguna va a retrasar el aparato judicial. Es decir, sí, la digitalización, sí, el uso de las TIC, pero es necesario que, digamos, avance también en modernidad, en tecnología, el aparato judicial de manera concreta. Yo creo que en mi intervención puedo hacer estas conclusiones para darle la palabra a nuestro amigo, el doctor Diego. Digamos, si es compatible el uso de las TIC con la implementación, digamos, el debido proceso con la implementación de las TIC, perdón, es totalmente compatible en la medida en que se garantice ese principio del debido proceso, que es el acceso efectivo a la administración de justicia del ciudadano de a pie. Pero también es necesaria una reingeniería de los procedimientos, es decir, que estén acorde los estatutos procedimentales con las nuevas tecnologías de manera detallada. Es necesaria una mayor inversión tecnológica en todos los procesos alrededor de la decisión judicial, desde los micro, medianos hasta los macro procesos. Y por último, que considero que es necesario ahondar en proyectos que permitan contar con bases de datos públicas que sirvan de soporte a los operadores judiciales en sus decisiones. Esto principalmente para el tema de la notificación de las decisiones tanto judiciales o administrativas. Si tuviéramos un Estado robusto que, digamos, contara con base de datos de los ciudadanos, seguramente muchos procedimientos de notificación serían mucho más fáciles, facilitarían mucho más los procedimientos legales existentes hasta ahora. Entonces yo creo que son muchos los retos, entendiendo que el uso de las TIC no puede ser una violación a esos principios y garantías mínimas del debido proceso, sino que todo lo contrario, deben servir para potenciar esos principios y garantías mínimas, digamos, que han sido concebidas históricamente como la posibilidad de garantizarle al ciudadano que las actuaciones judiciales y administrativas no sean arbitrarias. No sé, Diego, si, ¿qué opinión tienes tú? Esas son unas posiciones, digamos, del análisis que hago al conjugar el debido proceso con el uso de las tecnologías. Claro, José Jaime. Y de hecho, pues nos presentas un escenario bastante concreto, bastante sintetizado de todo esto que algunos autores, pero yo también me uno a ellos al llamarle la revolución de la tecnología.
porque vemos, y ya lo mencionaba al principio, cómo la tecnología está cambiando o revolucionando los aspectos esenciales de la humanidad. La tecnología nos está cambiando la comunicación, nos está cambiando la forma como nosotros nos identificamos y cómo adquirimos la personalidad, el carácter, la identidad, pero nos está cambiando también la forma como interactuamos y cómo hacemos la transferencia de bienes y servicios en la sociedad del comercio. Bueno, es una revolución porque exactamente gira alrededor del cambio del pensamiento. Y ese cambio de pensamiento no se ha hecho ajeno a la evolución propia que tiene el derecho. Y encontramos esto que nos presenta nuestro estimado José Jaime, en donde tenemos una dogmática jurídica que hay que proteger porque envuelve garantías de dignidad humana, de respeto por el carácter personalísimo del ser humano, pero por otro lado, tenemos unas circunstancias que nos están obligando a actualizarnos nosotros mismos. Voy a hablar un poco, o quiero mencionar por lo menos, el papel que cumple la informática jurídica. Y es que cuando ya comenzamos a ver que la tecnología ha cambiado tanto la forma como hacemos las cosas, indudablemente esta misma tecnología está también cambiando la forma como los jueces emiten su sentencia y en general cómo se administra justicia. Y los avances en informática jurídica han sido muchos, pero los retos siguen siendo enormes. Nosotros contamos, para fortuna, digo yo, aquí en compañía de mi estimado José Jaime, con una ley del año 99. Hace un poco más de 20 años que ya nos está diciendo cómo deben ser analizados los documentos electrónicos. Estoy hablando de la Ley de Comercio Electrónico, la cual nos trae los principios de equivalencia tecnológica. Y este es el primer punto que es importante analizar para efectos de entender bien lo que es la informática jurídica y cómo las TICs están interactuando con el debido proceso. Y es que, por ejemplo, el documento tradicional sobre el cual nosotros elaboramos la demanda, sobre el cual nosotros elaboramos la contestación de la demanda y cualquier acto de comunicación que se da entre los actores del proceso o la sociedad en general ya está regularizada por parte del derecho, y en este caso pues del derecho informático. Y en esencia son tres los elementos que van a ser sujetos, de equivalencia funcional para que los tengamos cuenta en los escenarios procesales. El primero de ellos es el escrito. Y es que tiene la misma validez el escrito, el documento escrito en un documento físico como aquel documento escrito en base o en un mensaje de datos. Este mensaje de datos claramente va a depender de una conversión tecnológica, de una interpretación matemática que posteriormente va a poder ser verificable por medios de la misma naturaleza, es decir, por medios electrónicos o tecnológicos. Y respecto del documento que nos solicita, porque comparto la apreciación de mi estimado José Jaime, que la tecnología, por un lado, viene a facilitarnos, pero tengamos en cuenta que la tecnología no es que en efecto el Estado o la administración pública la esté imponiendo en los procesos. La tecnología ya está en la sociedad. La tecnología es la que se nos está imponiendo por el uso que le dan las personas. Entonces sería un poquito incoherente que tengamos a una sociedad que hace uso de las tecnologías, que está hablando de tecnología, que está necesitando tecnología, y tengamos unos procesos judiciales que no se compadecen de ese cambio de pensamiento que se está enfrentando en la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos involucrados en los procesos, los que estamos involucrados en el mundo del derecho, es actualizar la percepción y actualizar, inclusive hacer reingeniería de los elementos, de las etapas y de las formas como nosotros vemos el proceso. Hablarles también de la firma digital como un equivalente funcional de la firma
de la firma que, para efectos de los títulos valores, da creación al derecho, la firma como eso que permite identificar a un contenido con el titular de él. Para efectos tecnológicos, la firma digital será asimilable con esos mecanismos de autentificación. Entonces, ya aquí se nos presenta el primer reto de manera clara. Cuando en un proceso judicial queremos, digamos, reprochar un documento digital, ya sea tacharlo porque el mismo documento es falso, o no reconocerlo porque podemos o tacharlo de falso o simplemente no reconocer el documento que se nos está solicitando a valoración probatoria, aquí la solución ya se vuelve un poco compleja y técnica, porque ¿quién nos puede dar la garantía sobre la validez de un documento electrónico? Aquí tenemos que recurrir entonces a los peritos y por lo tanto a eso que desde España, desde Europa se viene gestando y viene, digamos que, extendiéndose a los demás hemisferios de la cultura grecorromana, como lo es claramente los países latinoamericanos, la teoría del tercero de confianza. ¿Y quién es el tercero de confianza? Es una persona natural o jurídica que ha reunido ciertos requisitos de calidad, requisitos de seguridad ante el Estado y que le permite a la sociedad prestar el servicio de firma digital o firma electrónica, simple o avanzada. Entonces, a través de la teoría del tercero de confianza es como nosotros probatoriamente podemos afectar la falsedad que tiene un documento digital o el reproche por desconocimiento. Así las cosas, esto yo podría decir que será que nos está facilitando o está creando más bien más escenarios o microprocesos o actividades internas para podemos decir, dificultar un poco esta realización misma de los procesos. Por ahora, ese es uno de los, digamos, de las problemáticas más evidentes, la necesidad de incluir dentro del proceso a un tercero de confianza, que es quien nos va a dar certeza sobre la integralidad de un documento electrónico. Es decir, que el documento no haya sido alterado posteriormente a su creación, la integralidad, o que también nos dé fe, certeza de la autenticidad. Es decir, que el creador del documento sea en efecto quien dice serlo dentro del proceso. Eso también nos lo proporciona el tercero de confianza. ¿A través de qué? Pues a través del uso de la tecnología. Para estas labores y compartir un poquito detalles de estos procesos, se utiliza tecnología de desencriptación a través de operaciones matemáticas y fórmulas matemáticas que son únicas en su resultado. Por lo tanto, cuando el documento digital sufre una alteración, esa alteración se va a observar en el resultado de la fórmula matemática que nos protege al documento. Entonces, de esa manera el perito podrá probar que el documento en efecto fue alterado o no, o su autor es quien dice ser o no. Y por último, vamos a necesitar dentro del proceso a un tercero de confianza que nos certifique la estampa cronológica del documento. Porque es que los que nosotros en la actualidad, aquellos que estamos en contactos normalmente con archivos digitales, sabemos que cada vez que alteramos, cada vez que le hacemos tratamiento o manejo a un documento, este se modifica y por lo tanto su fecha se altera. Entonces necesitamos otro elemento para certificar la validez jurídica, la certeza del mismo, y es que se nos otorgue un certificado de estampa cronológica. Así como este, hay otros escenarios que también suponen cierta dificultad a nivel probatoria, pero que son de todas formas retos para nosotros los abogados. Los abogados sabemos, y es la clave de nuestra profesión, que el derecho evoluciona con la sociedad. Sería ilógico que fuera de manera diferente.
Y en ese orden de ideas y producto de dicha expresión, nosotros y los jueces principalmente deben estar mayormente capacitados en el manejo de estas minucias. En relación un poco con el manejo de la prueba, yo también considero que ese es un punto problemático, como lo mencionaba mi estimado doctor José Jaime, especialmente en los asuntos penales, en donde es indispensable la inmediatez por aquello de la certeza. Sin embargo, yo quisiera aquí ponerme también del abogado de la otra parte, es decir, sería un poco en este instante el abogado de la tecnología. Y es que no necesariamente todas las etapas del proceso constituyen en escenarios de práctica de prueba. Entonces, para los demás escenarios, la tecnología sí podría, y digo podría como esa expresión de potencialidad que tienen las herramientas, sí podrían facilitarnos, sí podrían hacer que tengamos unas relaciones procesales más dinámicas, más acercadas, pero obviamente haciendo las diferencias. Yo estoy muy de acuerdo que la tecnología hay que aplicarla, cada cosa con su cada cual. Y en este escenario comparto que a nivel probatorio y penal principalmente, sí existe un riesgo de la inmediatez. Aunque exista tecnología, por lo menos contamos con tecnología de software para la videoconferencia que evita que el dispositivo pueda, por ejemplo, cambiar de pantalla o cambiar de página. Eso sería un ingrediente que ayudaría a controlar la inmediatez. Por ejemplo, también existen software de conferencia que detecta cuando hay personas alrededor de la persona que está enfrente de la cámara. Sin embargo, seamos claros, esto no necesariamente es llevado a la práctica en los escenarios judiciales. Habría que ser mesurados y en este caso, pues, insisto, comparto la apreciación del doctor José Jaime en que en los escenarios penales y de prácticas de prueba, la audiencia virtual no sería tan indispensable. Y ahora, para entrar a esta tercera parte de la charla con mi estimado José Jaime, yo quisiera que entráramos a hablar un poco de ese efecto que produjo en nuestro ordenamiento jurídico el decreto 806, que se originó en la época de pandemia y que introduce en lo posible, y que eso, hago un paréntesis, también es una expresión de la norma, en los casos en los que sea posible, dice, los jueces deben utilizar las tecnologías de la información. Y nos encontramos entonces con una circunstancia que ha sido reiterativa en los procesos judiciales de aspecto procesal, y es la notificación a través de los mensajes de WhatsApp. Desde el punto de la teoría, sería un documento porque los documentos son equivalentes a los mensajes de datos. Así que una comunicación por WhatsApp es un documento en los términos de la ley de comercio electrónico. Pero, ¿cumplimos con eso la expresión de debido proceso? Mi estimado José Jaime, ¿tú qué opinas? Bueno, esos son precisamente los aspectos que se deben mirar con sumo cuidado, es decir, con precisión de relojero, porque el uso de la tecnología, insisto, debe ser un escenario para potenciar esas garantías y principios del debido proceso. Tú haces una pregunta, ¿cuál fue el efecto digamos, de la incorporación del decreto 806 en pandemia? Bueno, nadie niega el enorme avance para la justicia, la implementación de este decreto, el 806 del 2020, un decreto que permitió que los jueces y los abogados pudiéramos acceder a la justicia a través de los medios virtuales. Nadie niega, digamos, que fue una enorme oportunidad para que en medio de la pandemia pudiéramos acceder a la administración de justicia, pero yo le agrego otra cosa, también permitió que nosotros rompiéramos ese miedo que teníamos a usar las TICs en los procedimientos judiciales. Pero bueno, todo no fue perfecto. Quizás
coincido con muchos que han hecho sus análisis y han considerado que fue un decreto que hubo la necesidad de mejorarlo. Debido a eso hay una ley que lo incorpora como legislación permanente, pero que hace unos ajustes en esos dos aspectos que tú señalas. El primero, en el tema de los mensajes de datos de WhatsApp, no solo para que obren como prueba en el proceso, sino que a través de ellos se pueda notificar una actuación judicial. Eso ha llevado a que distintas cortes, altas cortes del país, hayan tenido que mirar el aspecto de manera concreta y mirar hasta dónde ese tipo de acciones no vaya a afectar derechos y garantías mínimas de los procesados o los que hacen parte de un proceso. Entonces, digamos que la implementación de las TICs, yo insistiría, son una enorme oportunidad para que los procedimientos, más que los procesos, los procedimientos avancen de manera concreta. Pero como tú lo has dicho, has usado un término muy importante, reingeniería. Yo hablé de un rediseño meticuloso de cada una de las etapas procesales para que en efecto eso represente para el ciudadano, que es con el fin con el que se crea la justicia, el ciudadano pueda ver eso reflejado en que una mayor posibilidad de acceso, en que los procesos sean mucho más eficientes, es decir, que haya pronta justicia, que además eso no vaya a servir para la arbitrariedad, sino todo lo contrario, es decir, uso de la tecnología para potenciar esos derechos que clásicamente hemos entendido. Es la forma de fusionar lo que se vive en la realidad con los procedimientos, pero bueno, eso no va a ser sencillo si no modernizamos nuestra legislación. Es decir, así como hemos modernizado nuestros celulares, nuestros computadores, nuestras tablets, es necesario modernizar nuestra legislación que esté acorde a esas nuevas realidades y siempre teniendo en cuenta, digamos, el aspecto, digamos, principal de esta ecuación, que es el ciudadano, quien lo que clama es justicia en países como México, como Colombia, como todos los países latinoamericanos. José Jaime, tenemos una pregunta del público. La pregunta la hace a través de redes sociales la doctora Paola y dice lo siguiente. Pues voy a leer el escenario, el contexto de la pregunta para que entre los dos la abordemos desde nuestro propio escenario, de nuestra propia realidad. Dice la doctora Paola que le parece que el acceso a las TIC en efecto garantiza el debido proceso y además, aunado al hecho de que en Colombia existe una ley que de novedosa interpretación, implementación y aplicación que integra precisamente esta nueva realidad de las tecnologías y los procesos. Sin embargo, pues es claro, dice el mensaje de la doctora Paola, que los retos son enormes. Por un lado, por falta pues de las mismas herramientas, falta de habilidades en el uso de ellas, pero ella pues nos pone el siguiente escenario problemático. En efecto, y esto lo vivimos en Colombia muy seriamente, y agradezco muchísimo la pregunta a la doctora Paola, tenemos una congestión judicial tremenda, inclusive con tecnología y todo. ¿Qué pasa? Se pregunta la doctora Paola, ¿qué pasa con la autonomía de la voluntad, la libertad que tiene el individuo de solucionar sus propios conflictos acudiendo a mecanismos alternativos, mecanismos también podríamos decir como la mediación, entre otros, que eso cómo se armoniza en nuestro país o eso de qué manera facilitaría o apoyaría la garantía del debido proceso. Si entendí bien, creo que ese sería un poco el contexto de la pregunta y es finalmente en relación al acceso a la justicia. ¿Tenemos que ir necesariamente donde el juez o podemos utilizar herramientas alternativas de solución de conflictos? ¿Qué le podemos decir, doctor José Jaime? Bueno, indudablemente que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son muy importantes para ayudar a la descongestión judicial, pero sabes que siempre hago un análisis sobre ese aspecto, porque
digamos, el uso de las TICs en los procedimientos judiciales debería tener como efecto principal ayudar a la descongestión judicial que vive Colombia, que vive el país, el aparato judicial en términos generales. Y lo que vemos en la práctica con estadísticas, inclusive de la misma administración judicial, es que la implementación de las TIC no ha significado mayor celeridad en los procesos ni mayor descongestión, precisamente porque se ha incorporado a través de la ley que la doctora Paola menciona, la 2213, que tiene unas finalidades, digamos, loables y muy importantes, pero, digamos, eso solo, aislado, la sola ley de manera aislada, no va a cumplir la finalidad que es ayudar a la descongestión. Indudablemente, esa ley requiere fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero además requiere que el Estado haga un esfuerzo enorme por modernizar todos esos microprocesos necesarios para que el uso de la tecnología en realidad signifique economía procesal, celeridad procesal y mayor acceso para la gente. Es decir, que como ella lo señala, son muchos los retos. Vamos por buen camino, pero creo que aún hay muchas cosas que nos hacen falta mejorar y eso seguramente va a llevar un tiempo y va a requerir una mayor inversión del Estado, una mayor atención del Estado. Bueno, en efecto, mi estimado José Jaime, pues la pregunta pues nos dejó con una inquietud muy importante. Se supone que la tecnología tiene ese propósito, pero no lo estamos viendo tan claro, no lo estamos viendo tan claro hasta ahora. Sigue siendo entonces la alternativa de la mediación, sigue siendo entonces la alternativa de la conciliación y demás mecanismos tecnológicos, novedosos, también por ejemplo de justicia descentralizada, una forma también viable de darle solución a los conflictos de las personas. A veces nosotros en el mundo jurídico nos enfrascamos en el proceso judicial, en la sede judicial y no en la solución que buscan nuestros clientes en nosotros. Estimado José Jaime, si de pronto quisieras formular una pregunta como para despertar más el interés y de esa manera cerramos un poquito este último espacio en donde pues ya nos vamos a concentrar a hablar de qué ha significado la audiencia virtual y qué escenarios innovadores de audiencias tenemos por lo menos en el ejemplo de Colombia para compartir con toda nuestra región latinoamericana. Sí, no, yo creo que hace parte de una inquietud académica, digamos, plantearse el interrogante de cuáles son esos retos que tenemos las distintas sociedades para que el uso de la tecnología implementada a los procesos judiciales administrativos en realidad signifique, digamos, mayor celeridad, mayor acceso a la administración de justicia, mayor eficacia en el respeto de esos principios y garantía del proceso. Digamos que ese es el gran interrogante. ¿Cuáles son, digamos, cómo hacemos para que el uso de la tecnología, digamos, en los procedimientos signifique potenciar la garantía de esos derechos y no lo contrario? Bueno, listo, sí, ahí tendríamos un cuestionamiento muy interesante pues, que se puede mirar por un lado sobre qué retos enfrentamos en nuestro escenario judicial, cada uno de nosotros pues en la jurisdicción y en el entorno en el que se encuentre, pero por otro lado también digamos, qué retos me está imponiendo la tecnología marcada pues en este contexto particular en el que nos hallamos cada uno de nosotros. Y queríamos compartir con ustedes ya para finalizar una circunstancia que pudiera ser innovadora, pero que también es muy actual, ¿cierto? En esto estamos seguros que es una circunstancia actual de suma importancia por lo innovador que pudiera ser, y es el hecho que esa solicitud que hace nuestro ordenamiento jurídico para implementar en lo posible
las tecnologías de la información, llegamos al siguiente escenario. Tenemos aquí en Colombia, bueno, de hecho hay dos casos. Yo me voy a referir a uno y luego, pues, mi estimado José Jaime, pues, te puede referir al otro. Tenemos dos casos. El primer caso es el caso de un fallo, una sentencia judicial. Es decir, la manifestación de un juez en donde le pone fin a un conflicto y dentro de este documento, de este fallo, hacen uso de una inteligencia artificial que se llama ChatGPT-3. Estamos en la versión 3 actualmente de esa inteligencia artificial. Y se le consultó por parte del despacho a dicha tecnología cuáles eran los fundamentos legales para otorgar, para tutelar un derecho, en este caso era un derecho relacionado con la salud o no. La solución de la inteligencia artificial pues fue en efecto argumentar favorablemente la tutela efectiva del derecho alegado. El resultado de la tecnología o la respuesta que emitió la tecnología es una respuesta que es coherente, que tiene consistencia con con el ordenamiento jurídico colombiano. Y por ese lado no hay problema. El punto es que si nosotros hacemos una investigación un poco más técnica y más profunda de esta tecnología en particular, esta es una tecnología de lenguaje natural. Los creadores o los propietarios de esta inteligencia artificial son desarrolladores tecnológicos que se dedican al campo de la atención virtual de clientes. Es decir, que esta es una tecnología de atención al cliente. El propósito de ella, entonces, es sostener una conversación natural y fluida con su interlocutor. Y en esto yo quiero hacer claridad porque para poder aplicar determinada tecnología, nosotros debemos verificar su alcance y su propósito. El propósito del ChatGPT-3 es un propósito nada más informativo de comunicación entre un usuario que está consultando la tecnología versus una necesidad que tiene el propietario de estar informando sobre su servicio, de estar informando sobre aquello que en efecto pues requiere el cliente. Ese es el propósito de la tecnología. Ahora, ¿por qué está disponible para todo el mundo? Porque esta tecnología está en un piloto. Se está haciendo el entrenamiento de esta tecnología y por eso está abierta. Al estar abierta, la fuente de información es una fuente de información no especializada. Y esta sería mi crítica fundamental al uso del ChatGPT-3 para la fundamentación de los fallos judiciales. Y es que la tecnología, esa IA en particular, no está entrenada para determinar fundamentos jurídicos. Está determinada para conversaciones coloquiales, para conversaciones cotidianas. Entonces, es el primer riesgo que nosotros debemos advertir, ¿sí? Esa herramienta tecnológica no es una herramienta tecnológica idónea para manejo de datos de relevancia jurídica. Y también quisiera, por último, cerrar esta pequeña reflexión sobre esa situación novedosa que se ha presentado en Colombia y es relacionando, o mejor, mencionando que existen software de inteligencia artificial que se han aplicado específicamente en áreas jurídicas. Tenemos un software utilizado por la Corte Constitucional que se encarga de hacer la selección de la revisión de los fallos. Esto es una tecnología que una tecnología que sí fue diseñada para aportar a la resolución de los conflictos. O, dicho en otros términos, para volver un poco al inicio de este foro, es una tecnología que sí está en el marco de la informática jurídica. Entonces, esa es mi primera reflexión. Si vamos a utilizar tecnologías, que las tecnologías estén en el marco de la informática jurídica, porque tecnología hay de todo tipo y eso nosotros lo sabemos muy bien. Ahora, quiero darle la oportunidad a mi estimado José Jaime para que nos cuente ese otro evento novedoso y actual sobre
la implementación de la tecnología en el proceso y que nos des tus comentarios y tu apreciación. Listo, gracias Diego. Estoy de acuerdo, no quiero dejar de hacer este comentario antes de iniciar. No es una fuente de información especializada, digamos, que comparto esa apreciación. Bueno, yo quiero comentar una decisión que hoy en Colombia es, digamos, noticia nacional. Creo que en el mundo entero, porque alcancé a ver antes de iniciar la charla, el foro, digamos, la prensa internacional haciendo alusión a esa decisión. ¿En qué consiste la decisión? Bueno, un tribunal administrativo de aquí de Colombia, específicamente el del Magdalena, acepta la solicitud de las partes de realizar una audiencia inicial a través del metaverso. Yo esta mañana tuve digamos, el tiempo para hacer un análisis de la decisión, indudablemente bien sustentada. Lo que hacen es aplicar unos principios legales, es decir, unas facultades que ya tenían los jueces desde la ley estatutaria de administración de justicia hasta las leyes que se han expedido con posterioridad, que digamos facultan al juez, no lo obligan, sino que lo facultan. ¿Para qué? Para hacer uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus procedimientos. Y bueno, se toma una decisión y además en ella se hace alusión a unos fundamentos que son producto de una consulta que se hace a la inteligencia artificial. Eso es otra cosa, que este juez vuelve y hace uso de ChatGPT nuevamente para, digamos, explicar lo que significa el metaverso, si el metaverso da garantías de autenticidad, si en realidad, digamos, el uso de ese metaverso va a ser garantías para las partes, porque se va a garantizar la autenticidad de quienes participan en él. Y bueno, en términos generales, yo considero que es una decisión bien sustentada, digamos que no está rayando ni con lo legal ni con lo constitucional, y que además se está ajustando a lo que nosotros estamos hablando aquí, a que el derecho tiene que ir avanzando paralelamente al uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, emití una opinión por mis redes sociales, principalmente en Twitter, respecto al fallo, en mi cuenta de Twitter, donde digo que si bien el uso de ese tipo de tecnología, el metaverso, una audiencia inicial donde las partes van a trabajar a través de esa tecnología, inclusive el fallo habla del uso de unas gafas de realidad aumentada y la posibilidad de usar estas o no, y que eso no va a afectar el acceso de las partes al proceso. Pero yo hago una apreciación que son las preocupaciones que a mí me genera en países con poco desarrollo tecnológico o con poco acceso a estas herramientas tecnológicas. Digamos que esas decisiones no alejen al ciudadano de la administración de justicia, sino que deben de cumplir la finalidad, que es de acercarlo, y además que a eso haga más efectivo, digamos, el procedimiento a mayor celeridad. Es decir, porque si hacer una audiencia a través del metaverso va a generar inconvenientes para que las partes se conecten por no contar con las herramientas necesarias para hacerlo, digamos, no estaría cumpliendo su finalidad. Vuelvo y señalo mi frase. Es decir, la justicia no puede estar en el siglo XXII mientras que la sociedad está en el siglo XIX. Es necesario que ambos estemos en el siglo XXI y que además de manera adecuada todas estas decisiones vayan atendiendo la realidad del común vivir del ciudadano común y corriente. Entonces, yo celebro la decisión, considero que digamos, va a ser un referente no solo para el país, sino a nivel internacional, una audiencia a través del metaverso, como tú lo has señalado. Aquí no se va a practicar pruebas, es una audiencia sencilla, inicial, donde se fija el litigio, donde se intenta una conciliación, digamos, una audiencia relativamente sencilla que yo no le veo inconvenientes para que a través del metaverso la misma se desarrolle. Yo no le veo inconvenientes, pero digamos, emular esto en otra clase de procesos que no sean administrativos, donde hayan ciudadanos carentes del acceso efectivo a la tecnología, al internet, a la energía,
esto puede significar una mayor violación de los derechos que van a que un juez se los proteja, ¿de acuerdo? Entonces, debe haber una coincidencia con el avance de la tecnología y la necesidad de que el administrado pueda acceder a ella en condiciones de igualdad. Es decir, así como el funcionario judicial puede acceder, que también puedan acceder las partes, todas las partes intervinientes de un proceso. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y con esto hemos llegado pues a la parte final de este conversatorio, de esta pequeña charla alrededor del tema debido proceso y herramientas de las tecnologías de la información. Y bueno, agradecerte, estimado José Jaime, tu participación, que nos hayas compartido pues esos conocimientos tan pertinentes e importantes ahora por parte del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, pues te quieren extender un reconocimiento. Un reconocimiento pues que está en los siguientes términos, con el respeto de todos me voy a permitir leerlo. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos otorgan el presente reconocimiento, al maestro José Jaime Padilla Olivella por su destacada participación en el foro Derechos Humanos y TICS con la conferencia magistral Debido Proceso y Herramientas de las Tecnologías de la Información. A ti, José Jaime, muchísimas gracias. A todos ustedes, los que nos acompañaron gratamente desde cada uno de sus dispositivos, unos en México, otros en Colombia y en distintas partes de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, a Neidali también. Muchas gracias por su, amabilidad, y me he sentido muy contento en este foro. Excelente. Bueno, quedamos en manos de Neidali. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimados maestro Diego, y a nuestro ponente muchas felicidades y gracias por su participación. Desde el estudio de TVLex vamos a mandar saludos a nuestros amigos en Facebook, a Lina Mabel Maza Marcos, que nos sintoniza desde Argentina, a la doctora Paola Ontiveros y a Mónica Cel González. Muchas gracias por su asistencia, les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Para completar la asistencia de la sesión de hoy, no olviden responder por favor a la pregunta: ¿qué se debe hacer para que el uso de la tecnología actual potencialice el acceso a la justicia? Envíen su respuesta con su nombre completo al correo revistaprimerainstancia@gmail.com y los invitamos a que nos acompañen el próximo 24 de febrero a las 11 horas de México en una emisión más del foro Viernes de Derechos Humanos con el tema Gobernanza y Nuevas Tecnologías de la Administración Pública, que impartirá desde Brasil la doctora Isabela Moreira Domínguez. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima, donde más, aquí en TV. Take it back.